Está con nosotros Carlitos Kaufmann. ¿Cómo estás? Bien. Muy amable. Gracias a la invitación. A ver, ¿qué es lo que sucede con esto? Porque siempre pasa, más o menos a esta altura del año, el año pasado también a esta altura del año estaba la misma disyuntiva, ¿no? O sea, por un lado la voz del gobierno y por otro lado la voz de la oposición con respecto a esto. Sí, de Cambiemos fundamentalmente. Bueno, estamos de campaña, una campaña de parte de la oposición bastante mediocre, con eslogans y sin muchos datos. Bueno, es la misma cantinela de siempre. Nosotros la verdad que venimos respondiendo con datos concretos, porque se habla de la discriminación en términos generales, no dicen ni dónde, ni a quién, ni cuándo, y bueno, es bastante difícil discutir de esa manera. Vuelvo a reiterar, tiene que ver con la mediocridad de argumentos de la oposición en esta campaña. Pero bueno, yo voy a tirar datos. Hablan de la discriminación en el plan Incluir. Este año se aprobaron 7 actas por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales provincial, y de esas 7 actas el 34% solamente corresponde a aprobación de proyectos de gobiernos gobernados por el Partido Justicialista, el 66% son otras fuerzas. Ese es el dato concreto. Con respecto al fondo de obra, lo transferido... O sea, a ver, vamos a explicar a la gente por ahí que no entiende, que no está, digamos, en el tema de la burocracia. Las 7 actas significan partidas de fondos que van directo a los municipios y comunas. Sí, el plan Incluir fue sancionado por decreto, dicho sea de paso, porque la oposición no quiso aprobar la ley. Ahora se ha presentado un proyecto. Pero en realidad lo que quiero es hablar bien de los porcentajes, porque si no hablamos de cuestiones en el aire. Y después, mire, los que denuncian discriminación, voy a poner un ejemplo. Uno de los que denuncia discriminación es el intendente de Avellaneda, con respecto al plan Incluir. Presentó un proyecto a Avellaneda, fue aprobado por la comisión, y desde junio le estamos reclamando una documental faltante, ha sido intimado y no la presentó. Yo entiendo y tiene todo el derecho de estar de campaña porque es candidato, pero se ha dedicado a la campaña y no a la gestión, pero que no le eche la culpa por su falta de gestión tratando de poner en cabeza al gobierno provincial una supuesta discriminación que no es tal. Entonces, bueno, doy este caso, pero hay muchos casos similares, de falta de gestión y querer echarle la culpa a la provincia de una supuesta discriminación, que no es tal en los números, porcentajes, lo aprobado ha sido eso. ¿De cuánto estamos hablando, digamos, del fondo específico? Estamos hablando de 5.000 millones de pesos aprobados por actas. O sea, de eso el 34% fueron a municipios y comunas del Partido Justicialista, y el 66% gobernadas por otra fuerza. En el caso del Fondo de Obras Menores pasa algo similar. Y en este caso estamos hablando de lo efectivamente transferido en el transcurso de los 2 años que llevamos de gestión. En ese caso el 56% se transfirió a otras fuerzas políticas y solamente el 44% a gobernadas por el Partido Justicialista. Con esta aclaración, los que más atrasados estaban en el pago de Fondo de Obras Menores que pusimos al día eran los del Partido Justicialista. Por eso también están recibiendo el 44%, que asimismo es un porcentaje menor al transferido a comunas y municipios gobernadas por otra fuerza. Y quiero decir otro dato. En el año 2018 y 2019, los fondos transferidos a municipios y comunas de uso discrecional de la provincia fueron el 95% a comunas y municipios gobernadas por el Frente Progresista Cívico y Social y solamente el 2,30% gobernadas por el Partido Justicialista. Eso sí era discriminación. ¿Qué es el plan Incluir? Si vos me tenés que dar 3 características del plan Incluir, porque antes yo lo que conocía era el plan Abre y que la verdad me transformó la vida, inclusive elogiado por el Observatorio de la Universidad Católica, que es uno de las instituciones más prestigiosas que tiene la Argentina, de cómo se generaba justamente una transformación en los barrios, un trabajo de territorio, pero se daba sobre todo en Santa Fe, Rosario y en muchos barrios de clave, digamos, que antes eran considerados zona roja, ¿no? Sí, bueno, el plan Incluir viene a sustituir lo que era el plan Abre.
con la misma matriz, con la misma concepción, pero con esta diferencia que hoy incluye a las 365 localidades de la provincia, cuando antes solamente beneficiaba a 5 ciudades. Con un concepto integral que que ha tenido el gobernador, creo que es un acto de estricta justicia, porque además este fondo se integra por un porcentaje de los ingresos brutos que aportan todos los santafesinos y que se destinaba solamente a 5 ciudades. Entonces me parece que en un acto de estricta justicia del gobernador Omar Perotti lo amplió a las 365 localidades. Pero además con un criterio que es el siguiente, de atacar la causa y no las consecuencias de los problemas. Porque la verdad es que gobiernos anteriores han invertido o tienen que invertir en infraestructura en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Esas zonas periféricas o villas están engrosadas por la gente que migra de los pueblos porque no tienen oportunidades. Y el criterio es atacar la causa, que es brindarle oportunidades, brindarle trabajo, desarrollo a las localidades para que la gente se arraigue en los pueblos y no tenga que emigrar a las ciudades. Ese es el criterio por el cual el plan incluir con la misma matriz, que es ir destinada a sectores vulnerables, generar trabajo, reactivar la economía, hoy no llega solamente a las grandes ciudades, sino con este criterio a todos los pueblos de la provincia. Te saco del tema, vamos a la cuestión política. Lo que sucedió esta semana, digamos, en Rosario, hablaba de la cuestión de la violencia y también del cansancio que tiene la gente con respecto a la inseguridad. Voy a hacer una pregunta así, clara al hueso. ¿Hacía falta exponerlo, digamos, al gobernador Perotti, digamos, llevarlo a una marcha, por más que él quiera? O sea, vos tenés un montón de asesores, un montón de asesores. O sea, y hay una máxima en la política que es hay que cuidar al rey. El rey es, o sea, es una metáfora, digamos, del gobernador, ¿no? Hacía falta, digamos, porque sabiendo, digamos, la intolerancia que hay con respecto a la inseguridad y sobre todo el caso Joaquín, que es un caso emblemático, ¿cómo lo ves vos a eso? Sí, y te aclaro también, y agrego algo más. La verdad que la pandemia también, siempre dijimos, manifestaba lo mejor y lo peor de las personas. Y la salida de la pandemia podía demostrar si salíamos mejor o peores. Yo creo que hemos salido peores, lamentablemente, y ojalá eso se cambie. Es entendible, la gente estuvo mucho tiempo encerrada, con limitaciones, con restricciones. Y está claro que yo veo en general en la sociedad, lo veo en el fútbol, lo veo en general, la gente está mal, digamos, y todavía estamos tratando de acomodarnos a la teórica normalidad saliendo de la pandemia. Y bueno, y también se dan estos hechos. Yo creo que el gobernador lo que quiso es empatizar con la familia, empatizar con las víctimas de la inseguridad, porque estamos del mismo lado, digamos, nadie quiere vivir en una sociedad violenta y creo que el gobernador es el que menos, y los que estamos en dirigencia tratando de poner cordura, equilibrio, queremos lo mismo que quiere la sociedad, vivir en una sociedad no violenta. Pero bueno, tampoco creo que se combata con insultos, o sea, quienes van a pedir más seguridad y que haya menos violencia en la ciudad de Rosario son los que también terminan agrediendo, así que bueno, son parte de estas incongruencias de la sociedad en que estamos viviendo. A mí me parece un chiste de mal gusto de parte del gobierno nacional enviar 575 agentes de fuerzas federales, sinceramente, o sea, cuando en otras épocas, inclusive cuando estaban peleado el socialismo con el kirchnerismo, llegaron más de 3.000 personas. Y acá 575 como diciendo, tomate puñado y arreglate. Bueno, el gobierno provincial está haciendo un gran esfuerzo capacitando nuevos estudiantes de policías, se han abierto nuevas escuelas. A vos te tocó durante mucho tiempo ser el líder de tu comuna, ¿no? De Santa Rosa de Calchines. ¿No te parece que están mirando mucho el pupo del AMBA? El gobierno nacional se está fijando a ver cómo puede recuperar los puntos perdidos en provincia de Buenos Aires, porque Capital Federal la va a perder seguro, y no se está fijando en estas cuestiones que están sucediendo en región centro, sobre todo en la provincia de Santa Fe, porque aparece que Rosario es la meca de la inseguridad y siempre lo fue con el socialismo y ahora con el justicialismo, la meca de la inseguridad y el narco, y
¿Y en provincia de Buenos Aires, con Bernie, con Rambo Bernie, no pasa eso? Bueno, hay una mirada porteña en general, no importa quién gobierne, de quienes están en Buenos Aires, de los gobiernos nacionales. La verdad que esa es una matriz que hay que cambiarla desde el interior. Hay una mirada muy porteña de todo. Bueno, uno mira los medios de comunicación y parece que lo que pasa en Buenos Aires es lo que pasa en toda la República Argentina. Yo me acuerdo, cuento una anécdota personal, estamos hablando hace 30 años, mi abuelo me decía, no salgás a la calle. Yo vivía a 5 cuadras y quería ir caminando a las 11 de la noche, me decía, no salgás, en Santa Fe capital, ¿no? En mi época de estudiante, no salgás a la calle que te roban por en todos lados, está muy violento. La verdad que acá en ese momento en Santa Fe no pasaba absolutamente nada. Pero él miraba Crónica, y donde continuamente estaban, de lo único que se hablaba era de la inseguridad en Capital Federal. Y bueno, y eso es lo que se trasladaba al interior. Sí, pero ya la cultura no es de los medios de comunicación, que son medios de masa, sino que también los dirigentes políticos actúan de esa forma. Sí, por eso estamos hablando de eso, digamos, esa mirada, yo coincido, una mirada que no importa de qué partido se trate de mirar el ombligo de Capital Federal. La verdad que la Argentina es mucho más que Buenos Aires. Pero bueno, es una discusión que diría que lleva siglos y que lamentablemente es una lucha que desde el interior tenemos que seguir haciendo sin diferencia de partido. Carlitos, muchas gracias. No, muy amable, gracias a vos.